¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Ya regresamos, ya se nos bajó un poco el enojo. Es que cómo me hacen enojar estos tipejos, ¿no? Metiendo sus yates ahí en los manglares, sintiéndose dueños absolutamente de todo. Y lo peor, ¿no? Esos pobres de derecha que salen a defenderlos en las redes sociales como si en eso les fuera la vida, como si esas personas los voltearan a ver y les agradecieran de alguna manera u otra, ¿no? Esa defensa a ultranza que hacen y que aparte de todo se pongan en la actitud que ellos hacen más que tú y tú les tienes envidia y estás frustrado porque no tienes un yate ni mucho menos. Sí sabrán que esos daños que provocan estos personajes de tanto dinero, sí sabrán los daños que provocan estos personajes, aquellos que los defienden en el medio ambiente, sí lo sabrán. Digo, nadie está exento por la misma dinámica que tenemos de vida, pero hay niveles, es como el agua. Por supuesto que ayuda con una desperdicie, claro, pero jamás vas a quitarte el problema cuando Coca-Cola consume lo que consume. Así de sencillo, y te saquea lo que te saquea, ¿no? Entonces, es lo mismo en este caso, pero bueno, así es y así habrá siempre gente pobre de derecha, yo como les digo, que nunca alzarán la cabeza y prefieren vivir sometidos porque, pero eso sí, no los pongas frente a gente que ellos creen inferior o que no tienen ese poder económico, porque entonces sí se comportan de una manera soberbia, petulante e insolente. Pero bueno, ese no es el tema de esta segunda cápsula. Muchas gracias a todos por aguantar esta catarsis, pero el tema de ahorita es político. A ver, tenemos dos notas de último momento que llegaron sobre las elecciones pasadas. Uno, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenó el recuento total, escuche bien, recuento total de los votos de la elección del pasado 2 de junio de la alcaldía Cuauhtémoc. Esto lo dio a conocer Eduardo Santillán, representante de Morena en el Instituto Electoral de la Ciudad de México a través de su cuenta de X. En el expediente, el Tribunal Electoral Capitalino determina declarar procedente la impugnación de Morena en la contienda electoral. Es procedente la realización en sede administrativa de un recuento total de la votación emitida en la elección de la alcaldía Cuauhtémoc, conforme a las razones contenidas en la consideración tercera de este acuerdo plenario. Se ordena al 09 Consejo Distrital del Instituto Electoral de la Ciudad de México, cabecera de demarcación territorial Cuauhtémoc, proceda a realizar el nuevo escrutinio y cómputo señalado en el presunto acuerdo plenario, conforme a lo señalado en la consideración cuarta de esta resolución. Es lo que se lee en el expediente, muy técnico. Hay que recordar que en las elecciones del pasado 2 de junio, Alessandra Rojo de la Vega, de la coalición PAN-PRI-PRD, superó por un margen de 5 puntos a Catalina Monreal, hija del morenista Ricardo Monreal, obteniendo el 47% de la inclinación electoral. Ya desde ayer, Alessandra Rojo había adelantado que estaba planeando lo que ella definió como un fraude electoral consistente en el recuento de votos, ¿no? En la alcaldía Cuauhtémoc. Hoy viernes, obviamente, tras conocer la resolución del Tribunal Electoral, señaló al órgano de hacer una marranada, así lo dijo, una marranada en lo oscurito, y textualmente dice: como se los adelanté la noche de ayer, el tribunal hizo su marranada en lo oscurito a cargo del presidente Armando Ambriz, que es compadre de Monreal, a quien le debe su trayectoria y que hoy la mancha con sus marranadas. Es lo que dice Alessandra Rojo de la Vega. Mire, por supuesto que no vamos a meter las manos por los Monreal y tampoco por Alessandra Rojo de la Vega. Me queda claro que no hay ni a cuál irle en esta parte. A final de cuentas, lo que yo digo es que si hay un recuento de votos, me imagino que la oposición, aquí en el caso de la Cuauhtémoc ganadora, así como también la gente de Morena, tendrá sus respectivos representantes para que ese recuento de votos se haga de manera adecuada, se haga de manera correcta y por lo tanto gane quien tenga más votos. Eso me parece que no debes de tenerle miedo a un recuento. Así es sencillo, lo que debes de tener es la certidumbre de que la gente que está contigo esté presente para que no haya ningún tipo de irregularidad o de alteración. Pero el recuento, a final de cuentas, si tú ganas, va a validar tu triunfo. Así de sencillo, ¿no? ¿A qué le temes? Ese me queda claro. Ahora, caray, qué nivel, ¿no? Qué nivel de verdad tan ínfimo, tan bajo de estos políticos y políticas que aspiran, no es cualquier cosa, aspiran a gobernar una alcaldía que tiene mucho peso en la vida cotidiana de las personas en la Ciudad de México, tanto en el aspecto social como en el aspecto económico. La Cuauhtémoc es una entidad que tiene diversos rostros, desde situaciones económicas importantes, como la Condesa, por ejemplo, como la Roma,
¿no? Hasta, hasta lugares más populares de la capital de la República Mexicana. Es un lugar en donde convergen, por supuesto, muchos intereses económicos, muchísimo por la instalación de diversas empresas, incluso de medios de comunicación que están dentro de la demarcación. Y es una zona también de mucha presencia del crimen organizado. Es una zona en donde se ubica la sede de lo que es la Unión Tepito. Es una zona en donde se ubica, por supuesto, lugares en donde se consume droga, donde se venden drogas, ¿no? En diferentes escalas sociales. Es decir, es una zona en donde quienes aspiraran a gobernarla tendrían que tener por lo menos los méritos ciudadanos. Deberían de tener por lo menos eh, las capacidades perfectamente claras y que dejaran de ver a esta alcaldía como una especie de cereza de pastel, ¿no? En donde voy a llegar a embarrarme para hacer negocios hasta la saciedad, para sacar dinero hasta la saciedad y todo lo demás. Vámonos. La Cuauhtémoc no ha tenido, y eso es muy triste, no ha tenido ningún alcalde o jefa delegacional, alcaldesa, que valga la pena. Esa es la realidad de las cosas. Tiene años en medio de una disputa que comenzó en la izquierda, y hay que decirlo, hay que ser honestos, ¿no? Desde Jorge Legorreta, que fue el primer jefe delegacional, ¿no? De la Cuauhtémoc, posteriormente con el grupo de Dolores Padierna, que mandó en la demarcación hasta que llegó el grupo de Ricardo Monreal con el Zacatecano al frente y los hizo a un lado. Y durante todo este proceso fuimos testigos de enfrentamientos no solamente discursivos, no solamente narrativos, sino también y en muchos sentidos físicos, en donde cada uno de los grupos agrupaba a sus diferentes golpeadores, desde vendedores ambulantes hasta comerciantes de las diversas zonas del centro histórico, voceadores, taqueros. En alguna ocasión yo platicaba, fíjese lo que son las cosas, yo platicaba, ¿no? Con gente que se dedica pues a tener sus puestos de comida y en la Cuauhtémoc, ¿no? Y me decían que los obligaban muchas veces a ir a ese tipo de situaciones en ese enfrentamiento entre Monreal y Padierna porque si no le cerraban el lugar, ¿no? Entonces, y comerciantes ambulantes, platiqué una vez con las lideresas de los comerciantes ambulantes y te lo decían, es que güey, nos lo están ordenando, literalmente, es decir, utilizaban a la gente que tenía la necesidad de trabajar como carne de cañón, ¿no? Para dirimir sus diferencias de poder. Y dijeras, llegó Monreal para cambiar las cosas que hacían mal los Bejarano Padierna. No, llegó Monreal para enriquecerse igual para tener en la Cuauhtémoc un coto de poder, insisto, por lo que significa en el ámbito político y económico y por supuesto social. Y después nos endilgó a Sandra Cuevas. O sea, imagínense la irresponsabilidad de Monreal, que decidió operar para que fuera derrotada Morena, que de por sí puso a Dolores Padierna, ¿no? En una pésima elección, ¿no? Pero aparte Monreal opera y todo va para Sandra Cuevas. Y Sandra Cuevas, bueno, vimos lo que fue Sandra Cuevas, ¿no? O sea, una mujer completamente desquiciada, una persona capaz de agredir a un ciudadano. Yo insisto, para mí eso imposibilitaba a Sandra Cuevas ya de cualquier cosa. O sea, ya todo lo demás que hizo Sandra Cuevas, sinceramente, ya es cosa menor. El hecho de que haya mandado golpear a un ciudadano, eso, eso es gravísimo. Y no pasó nada. La mujer dijo que la querían matar, que le dio miedo. O sea, ¿cómo? ¿Tú ves el video? ¿Recuerdan ese video? O sea, el señor con su perro, o sea, y lo manda a golpear, y aparte lo miden con estos barbajanes que tiene alrededor, que algunos dicen que eran gente de la Unión Tepito. Ahí sí yo no lo puedo confirmar, pero recuerdo muy bien notas informativas que señalaban, ¿no? La cercanía de Cuevas con los integrantes de ese grupo, pero que a final de cuentas se comportaron como si lo fueran estos tipos, ¿no? Así de sencillo, se comportaron como si lo fueran. Entonces, ya con eso dices, ¿quién es esta mujer? Si esto le agregamos sus delirios de grandeza, sus complejos de inferioridad, caray, es una mezcla como lo que vimos, fársica, ¿no?
desde querer quitar a los sonideros porque le parecía muy feo, desde mandar pintar de blanco todos los puestos porque estaban muy nacos, desde decir que a ella no le gustaban los pobres, ¿no? Sentirse parte de una élite. Qué penoso cuando los políticos quieren pertenecer a fuerzas, a una élite económica que además de todo los desprecia por su propio origen social, que no tienen esa empatía realmente con el barrio, con la calle, con las colonias, con aquellos que sí son parte de su día a día, con los que deben tener una empatía, ¿no? Y buscan a todas manos, de manera afanosa, que les besarle la mano al que tiene lana. No, pues ese fue el episodio de Sandra Cuevas, pero antes estuvo Néstor Núñez también, caray, ¿no? Y luego estuvo, y antes estuvo un Alejandro Fernández, que lo mejor que hizo fue, creo que inaugurar una fuentecita por ahí por la Condesa, ¿no? Eso sí, cada uno de ellos se fue de la mejor manera, ¿no? O sea, ninguno pasa la prueba del ácido. Ninguno pudo poner orden en materia de antros, por ejemplo, en la Cuauhtémoc, que incluso muchos de ellos, durante sus gestiones, fue cuando más antros abrieron, cuando los antros empezaron a operar de una manera completamente desordenada. En la época de Dolores Padierna se da el famoso caso de Lobombo, ¿no? Cuando los hermanos Iglesias, estos zares de los centros nocturnos, hacían y deshacían. Un día a su servidor le platico dos anécdotas que tuve en ese sentido. Una vez fui con un grupo de amigos, a un lugar de los hermanos Iglesias, ¿no? Ahí fuimos. Y nos pusimos a platicar, echar la copa, platicar y todo eso. Llegaron cada tipo, que tú los veías y uno hubiera pensado narcos, no, eran judiciales. Era gente de la autoridad y que eran tratados como reyes. Y qué bueno, digo, eso no hay ningún inconveniente. Lo malo es lo que decían, ¿no? La protección que otorgaban esos lugares completamente irregulares y que contaban con la venia de Dolores Padierna. Lo que pasa es que les explotó en las manos con el incendio de Lobombo, pero hay un montón de historias atrás, un montón de historias atrás de lugares donde hay trata de personas, donde hay explotación de menores, en donde se vende droga, y jamás se puso orden, a pesar de que muchos vecinos, y me consta también, intentaban alzar la voz, intentaban acercarse a la jefa delegacional y después jefes delegacionales. Nadie, nadie los atendía. Y si sí, de dientes para afuera, ¿no? Y se lavaban las manos diciendo, es que ese tema no es nuestro, es del gobierno local y del gobierno federal. Bueno, pero tú llévalo, ¿no? Te exprésate, tú apoya. A final de cuentas, el delegado, delegada o ahora como le dicen alcaldes, son el primer contacto, uno de los primeros contactos que tiene la gente. Por lo tanto, tienes que tener una sensibilidad especial a ese tipo de demandas, ¿no? Luminarias, baches, cosas que tú tienes que ver la forma en cómo por lo menos hacer ruido para que los volteen a ver. Pero no, así de sencillo. Lo que hicieron fue en esa época legitimar a los giros negros. Y no porque uno se espante de lo que hay en los giros negros, sino que entonces hazlo bien, regúlalos bien, que las cosas funcionen adecuadamente, que no haya nadie a fuerzas en esos lugares, ¿no? Hasta, insisto, les tronó el cohete, ¿sabes? Cuando llegó lo bombo. Pero fue el tema. Llega Ricardo Monreal y cree que es su feudo, como Zacatecas, ¿no? Monreal que es un pésimo político. Ya ha quedado claro. O sea, Monreal cree y piensa que él sabe absolutamente todo de la política, que es un gran coordinador, un gran operador. Perdón, pero quedó evidenciado que no. Es un tipo que ve por sus propios intereses. Es un tipo que ha visto y comprobado cómo las cosas se le salen de control. ¿Por qué? Por esa misma soberbia y petulancia de creerse más allá de lo que realmente es. Y en su época en la Cuauhtémoc también, a pesar de que él denunció la presencia del narco y denunció, perdón, la operación del mismo fue sin ningún tipo de alteración. Y las acusaciones también estuvieron sumamente serias en cuestiones de inseguridad y sumamente serias en cuestiones de abusos. No pasó absolutamente nada tampoco. Mucha gente decía, no, es que ahora sí hay un peso pesado de delegado. Y lo que pasa es que Monreal quería agarrar esa alcaldía como catapulta para ser jefe de gobierno. No le salió, se emberrinchó y vea lo que hizo con Sandra Cuevas, ¿no? Gana Alexandra, y luego llega esta contienda y tú ves, por un lado, a Alessandra Rojo de la Vega
Yo digo, ¿qué méritos tiene? ¿Cuáles son sus méritos? ¿Tener dinero? ¿Ser parte de los amigos de los quintos? ¿Qué méritos tiene Sandra Rojo de la Vega para pensar ser alcaldesa? ¿Alguna temporada en el Partido Verde Ecologista de México? ¿Qué tipo de iniciativas ha propuesto que cambien las cosas? Porque aparte hay que decirle algo, dentro de sus luchas feministas ha sido muy cuestionada y muy criticada por sectores del mismo movimiento al considerarla una feminista blanca, por ejemplo, ¿no? Es decir, de aquellas que se suben al movimiento sin realmente mirar hacia abajo y que hablan mucho del mismo sin siquiera entender los contextos que hay a su alrededor. Es decir, de aquellas que gritan feminismo y marchan en Nueva York, pocas palabras, ¿no? Porque pues que a marchar en otras zonas, ¿no? Así de sencillo. Entonces, tampoco es que sea una gran líder, una gran lideresa en ese sentido. Insisto, dicho por sus propias, integrantes de ese movimiento. Pero llegó, ¿por qué? Porque no hay cuadros en la oposición. Y dices, bueno, ¿a quién le pone Morena enfrente? Porque la gente de la Cuauhtémoc dice, bueno, no voy a votar por ella, ¿por quién voto? Y aparecen los Monreal, que ya la gente no los podía ver por el caso de Cuevas, y más con Katy Monreal, que exactamente lo mismo que Alessandra. ¿Qué tipo de méritos tiene ser hija de Monreal? ¿Qué carrera política tiene? ¿Qué trayectoria política tiene? ¿Qué ha hecho para Morena? ¿Qué ha hecho por la Ciudad de México? ¿Qué ha hecho por la Cuauhtémoc? ¿No? ¿Qué ha hecho por la colonia en donde vive? Nada. Y entonces nos le endilgan también, ¿no? Y dices, ¿de qué se trata? ¿No? Simplemente, para mí, lo que pasa en la Cuauhtémoc es el desprecio de la clase política por la votación ciudadana al presentarte dos pésimas candidatas que representan intereses y que están totalmente alejadas del interés ciudadano. Entonces, qué bueno que haya este recuento de votos, por lo menos para que la elección se limpie y gane quien gane, no tenga esa legitimidad como tal. Y ojalá que cualquiera realmente asuma la responsabilidad que requiere ser alcaldesa de una demarcación como la Cuauhtémoc. Y no solamente estén de paso para cuidar intereses de grupos políticos, ¿no? Y ver si hay un hueso más adelante. Porque me queda muy, pero muy claro, por supuesto, ¿no? Muy claro, ¿no? Que en cuestión de calidad no hay mucha. Eso me queda clarísimo. Y dudo que no haya gente al interior de los partidos que tengan mayor representatividad y mayor compromiso con con la ciudadanía. Y se tendrá que investigar también lo que se dice de estas relaciones de Monreal, ¿no? Al interior del Tribunal Electoral y argumentar bien el tribunal por qué toma esta decisión. Que insisto, si nada debes, vas a salir ganando. El punto es que tengas tus representantes más que pendientes. Oigan, y ya para irnos, la otra nota que quiero comentar rápidamente con ustedes es que el Tribunal Electoral citó a la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, a audiencia pública este sábado por la mañana para que exponga las pruebas y alegatos con los que busca la invalidez de la elección presidencial y aunque, bueno, solicitó un aplazamiento exhibiendo incumplimientos de la Comisión Especial, su petición fue rechazada. Milenio tiene en su poder los oficios que circularon entre la Sala Superior del Tribunal y Xóchitl Gálvez este viernes sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que presentó de manera independiente a los partidos que la postularon para buscar la invalidez de la elección presidencial en el llamado juicio madre. Así que bueno, primero esta mañana la Comisión Especial para la Resolución de Asuntos en contra de la validez de la elección notificó a Gálvez que su demanda fue aceptada al contar con todos los elementos, así como su petición de audiencia, por lo que fue convocada a presentar este sábado para deshogar las pruebas. Sin embargo, Gálvez respondió con una solicitud de aplazamiento, señalando que la comisión especial ha incumplido sus acuerdos y esta convocatoria a audiencia está por encima de lo aprobado. Dice que el 21 de junio aprobaron crear un micrositio en el que harían públicas las demandas y todas las pruebas bajo un principio de máxima publicidad para que toda la ciudadanía pudiera conocerlas y estudiarlas y que en los 20 días siguientes a ese acuerdo harían una audiencia pública en la que explicarían dichas evidencias y citarían a quienes impugnaron para que las expusieran en audiencias de alegatos. Yo no sé por qué Xochitl cree que los integrantes del tribunal son sus aliados. No lo son, como no deben de hacerlo tampoco de Morena. Ellos tienen que cumplir la ley. ¿Cómo está eso de que vamos a darle máxima publicidad para que la gente sepa todos Pues sí, es un movimiento político partidista. Tú presentas las pruebas ante la autoridad y la autoridad las valora. Y si crees que te hicieron chanchullo, después las haces públicas, pero en principio es ante la autoridad como debes de presentarlas, no hacer un circo, maroma y teatro y ya después, miren, ya después las analizamos y presentamos, ¿no?
El micrositio no existe en la página del tribunal, ningún elemento del juicio es hecho público, por lo que la ciudadanía no lo conoce. La ciudadanía no tiene que conocerlo públicamente, tú lo das a conocer con este tipo de demandas, ¿no? Dice, no se ha realizado la presentación previa a las audiencias, en fin, dice, la cita fue de manera express, ¿no? Insisto, la audiencia se mantiene firme para mañana y se debe presentar Xóchitl Gálvez o de plano negarse, enviar a sus abogados o representantes, pero esta no se va a reprogramar. Y por supuesto, bueno, Xóchitl Gálvez, como toda la oposición, dirá que es una elección de Estado, de ahí nos los vamos a sacar. Y perdón, si yo presento una demanda tan importante para que se anule una elección, tengo las pruebas a la mano, ¿no? Las tengo listas. No me espero a que haya un micrositio para subirlas. No, o sea, las tengo ya listas yo. Y voy y las presento. Y voy y digo, a ver, aquí están mis pruebas. Esto es lo que pasó. Pero cuando no tienes nada, cuando todas son suposiciones, cuando todo son interpretaciones, cuando todo es pretextos y justificaciones para no aceptar una derrota del tamaño con la que perdiste, ajá, y no entender que no eres bien vista, que generas molestia en una mayoría, que generas encono, pues obviamente no te entra nada, ¿no? Y sigues pensando que tienes la razón cuando es obvio que no la tienes. Pero hacerle ver eso a alguien como Xóchitl Gálvez, Marco Cortés o Alito Moreno, pues es como hablar con un sofá, ¿no? Eso es un hecho. Ahora, este caso nos vuelve a recordar cómo se busca utilizar a las instancias judiciales para impedir la toma de posesión de Sheinbaum. No ha acabado todavía. No ha acabado todavía. Hasta que Sheinbaum no tenga el reconocimiento de validez oficial, esta gente va a seguir y seguir y seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque es el máximo interés de sus patrones evitar el plan C, para evitar una reforma judicial y otras más que atentan contra sus privilegios y contra sus intereses. Por eso es importante no dejar de lado este tipo de notas, este tipo de informaciones, porque de verdad no se trata solamente del berrinche de una candidata derrotada, que claro que es una de las variantes, de las variables, sino que hay un fondo y ese fondo es de un grupo que intenta a todas luces perjudicar una elección que perdió. Así de sencillo. Y perdió porque simplemente no saben ganar elecciones, saben robárselas. Entonces, por eso, cuando les piden pruebas, ni siquiera muestran bien las pruebas y creen que las autoridades son sus aliados, en lugar de entender que son árbitros que requieren herramientas y argumentos para poder justificar una decisión si es que coincide con la que tú estás presentando. Si les gustó el video, pulgar arriba, compártanlo, por supuesto, nos ayuda muchísimo. Es muy importante que empecemos a compartir más, a likear más, a comentar más, por favor, para que siga creciendo el canal y no nos estanquemos. Y ya saben también ustedes, si son tan amables, suscríbanse. Hay mucha gente que ve nuestros canales, pero no está suscrita. Incluso, fíjese, en porcentaje son mayores los no suscritos a los suscritos. Entonces, ¿cómo será? Pues échenos las manos suscribiéndose. Ya lo sabe, aquí cabemos todos. Insisto, habrá ocasiones en que comentemos y pues, no le guste a algunos sectores, pero tenemos la oportunidad, seguimos platicando y seguimos abordando todos los temas, por supuesto, de diferentes maneras y a través de sus comentarios ustedes enriquecen nuestra opinión. Si hay chance, si hay posibilidad, échenos el super chat, échenos el super gracias y por supuesto, únanse al canal. Son nuestras tres formas de monetización hasta el momento. Gracias y muy, pero muy buenas noches.